biografía empieza muy bien porque nació en La Coruña y eso ya es una entrada extraordinaria. En fin, los gallegos somos así. Comprendo que haya envidias, pero no todo el mundo puede ser de allí, ¿no? Es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Navarra. Es doctor en Historia, sobresaliente cum laude, y su tesis doctoral es el uso de alias en las dinastías reales europeas siglos XVIII al XXI. Es doctor en Medicina, también sobresaliente cum laude, y su tesis doctoral, Médicos y Medicina en la obra de Ricardo Palma. En el ámbito de nuestro mundo es diplomado en Genealogía Heráldica y Nobiliaria por el Instituto Salazar y Castro del CSIC. Me voy ahora a referir no a sus importantes cargos como médico, sino a lo que tiene que ver ahora aquí con nosotros. Es director de publicaciones de la Real Academia Matritense, Heráldica y Genealogía. Es profesor sobre el tema de dinastías europeas del Máster Oficial Universitario en Protocolo, Comunicación Institucional y Organización Integral de Eventos que da la Universidad Rey Juan Carlos. También es profesor sobre dinastías reales europeas en la Escuela Marqués de Avilés de la Asociación de Diplomados en Genealogía Heráldica y Nobiliaria. Refiriéndonos a órganos colegiales académicos y nobiliarios, es viceauditor general de la Sacra y Militar Orden Constantiniana de San Jorge y consejero nato de la Real Diputación de esta orden. Es académico de número de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía y también de la Academia Americana de Genealogía, académico correspondiente de la Academia Costarricense de Ciencias Genealógicas y correspondiente del Colegio Heráldico de Roma. Es socio correspondiente extranjero del Instituto Portugués de Heráldica y miembro honorario de la Sociedad Peruana de Historia, donde tiene grandes vínculos familiares en Perú. Miembro correspondiente en España del Instituto Peruano de Investigaciones Genealógicas, miembro correspondiente del Centro de Estudios Genealógicos y Heráldicos de Córdoba, en Argentina, miembro correspondiente del Instituto Argentino de Ciencias Genealógicas y, en España, miembro del Instituto Venezolano de Genealogía, del Instituto Genealógico Brasileiro y es miembro del Centro de Estudios de la Orden del Santo Sepulcro. Pertenece a diversas órdenes, citemos que es comendador de la Real Orden de Isabel la Católica, es caballero Gran Cruz de Justicia de la Sacra y Militar Orden Constantiniana de San Jorge, es asimismo caballero de Gracia Magistral de la Soberana Orden Militar de Malta y es caballero de la Orden del Santos Mauricio y Lázaro y caballero de la Orden al Mérito Civil de Saboya. Publicaciones científicas tiene mucho, es autor de varios libros o capítulos en libros, cientos de artículos sobre historia en diversas publicaciones españolas y extranjeras, decenas de ponencias, conferencias, comunicaciones, etcétera, etcétera. Y hoy nos va a hablar de un tema, yo creo que para todos nosotros, interesantísimo y del que todos tenemos alguna noticia, algunas noticias lamentables, ¿no? Es sedicentes órdenes de caballería entre lo cierto y lo ficticio. Cuando quieras. Gracias, Manuel, por tu presentación. Y bueno, muchas gracias a todos ustedes por su presencia aquí. Estoy muy contento de estar nuevamente en esta casa, que considero mía, gracias a vuestra hospitalidad. Bueno, cuando me planteé hablar sobre este tema, lo primero que pensé es cómo me gustaría a mí que este tema lo pudiera despachar en 2 minutos. ¿Por qué? Porque realmente, si no hubiera órdenes falsas, ficticias, pseudoórdenes, etcétera, etcétera, pues realmente no tendríamos esta necesidad de hablar de estas cosas, ¿no? Pero como ha dicho antes Manuel Pardo de Vera, pues evidentemente, lamentablemente, pues tenemos que dedicarle un espacio a estas materias, ¿no? Voy a ir leyendo y sobre la marcha viendo algunas diapositivas y comentándolas con ustedes. Situémonos en Ginebra en 1995.
Asistía yo a un baile de gala en el antiguo y lujoso Hotel de Berck en Ginebra, como digo, fundado a orillas del lago Ginebrino en 1834. Ellas de traje largo y muy alajadas, ellos de frac y con decoraciones. Yo llevaba smoking y una sola roseta en la solapa. Se me acercó un orondo norteamericano que resultó ser un juez de Texas, altísimo, iba vestido con frac, cravate blanche, como dicen allí, estas cosas, y repleto de condecoraciones. Claro, yo me sentí, bueno, se me acercó, me saludó, yo no lo conocía, se me presentó, y me preguntó qué llevaba yo una solapa, ¿no? Entonces, pues yo le dije, pues llevo tal cosa, ¿no? Y entonces yo me sentí en la obligación de cortesía de corresponderle y preguntarle qué llevaba él en toda su anatomía, ¿no? Y entonces pues me fue relatando poco a poco con mucha, en fin, mucho énfasis en cada una de las condecoraciones que llevaba, iba explicando y tal. Y entonces me preguntó, ¿y usted por qué no lleva más? Entonces yo le dije, pues mire, por dos razones. Primero porque llevo smoking y el smoking no admite más cosas. Pero hay otra razón y es que no tengo más. No tenía más condecoraciones. Entonces el hombre se quedó un poco sorprendido y dice, hombre, pues si no tiene más, cómpreselas. Bueno, esto nos da idea, ¿no? De, digamos, lo que sucede a veces en estas situaciones, en estos ámbitos, y lamentablemente pues esto es más frecuente de lo que parece. Este afán, en algunos insuperable, de llevar chapas y cruces de cualquier cosa, está más extendida de lo que pensamos. Muchos no se detienen ante nada, ni ante el estrafalario esperpento, ni ante la burla, ni ante la mentira, ni ante la chabacanería, para ostentar insignias a las que no tienen derecho, o simplemente emblemas de órdenes y condecoraciones ficticias cuyo uso, fuera de prestigiarles, les hunde en un grotesco y estruendoso ridículo. En efecto, la inconcebible atracción por el uso de condecoraciones es antigua. Desde mediados del siglo XVIII hasta hoy han proliferado como por arte de magia multitud de órdenes falsas, denominadas por los italianos ordini fasulli, y órdenes autoproclamadas a las que los británicos llaman self-styled orders. Autores franceses como Arnaud Chaffanjon y Bertrand Gallimard-Flavigny hablan con sorna de ordre para las auténticas y contre-ordre para las falsas, contraórdenes. Vemos aquí una fotografía muy curiosa, sacada justamente del libro de Gallimard-Flavigny, de Chaffanjon, donde vemos una reunión, yo diría una aquelarre casi, pero bueno, en fin, una reunión de múltiples miembros de órdenes falsas, ¿no? Y ven ustedes la profusión de cruces, capas, bandas, todo tipo de Spencer, porque algunos van con Spencer, otros van con casacas militares, en fin, con uniformes de todo tipo. Bien, esa magia de la que hablaba, como todas, tiene truco, y este se llama por un lado vanidad y por el otro avaricia. Claude Ducourtier-Rey, conservador del parisino Museo Nacional de la Legión de Honor y de las Órdenes de Caballería, el lugar que, por cierto, al que le gusten estas cosas, recomiendo vivamente su visita, está en el Palacio Saint-Salm, en París, enfrente del Museo d'Orsay, y es un lugar francamente interesante para visitar. Diría que toda medalla tiene su reverso. En efecto, en el mundo de las órdenes falsas existen diversos tipos de individuos. Unos, bobos e incautos, a la vez que vanidosos, y sin suficientes méritos personales o sin las pruebas de nobleza necesarias para ostentar órdenes verdaderas. Los otros, creadores o rehabilitadores de órdenes extintas hace siglos o supuestos herederos de órdenes auténticas, con el único fin de aprovecharse de los citados memos que, con tal de colgarse cruces y medallas, son capaces de pagar pequeñas fortunas a los listillos que se las otorgan y que llenan sus bolsillos a costa de la ingenuidad más o menos culpable de quienes se creen caballeros sin ser nada más que clowns. Sus pechos parecían imanes que atrajesen el metal de las falsas cruces, bandas y placas. En todo caso, el espíritu caballeresco exhala de sus personas de modo bien débil, pues para nada ingresan en esas órdenes falsas con el objeto de ayudar al prójimo, defender al débil o proclamar la verdad o la fe, sino para hincharse como pavos ante una concurrencia que muchas veces se ríe internamente de ellos. Moverse en el enmarañado mundo de las órdenes de caballería ficticias es casi tan complicado
a veces como nadar en un río repleto de pirañas. Y esto me consta que es así, por varias razones. Las órdenes falsas, bueno, haré un paréntesis de una de estas razones. Hace un tiempo publiqué en Época, en la revista Época, un largo artículo a todo color, con en fin, imágenes de órdenes falsas, etcétera, etcétera. Y este artículo me costó una amenaza de denuncia, ¿no? Fue del modo siguiente: yo hablaba de una orden falsa, a todas luces falsa, y el supuesto representante de esta orden, o en fin, el capitoste, gerifalte, o como le quieren ustedes llamar, de esta orden de caballería, vamos a llamarle así, pues se dirigió al director de Época y le dijo: este señor Amadeo Rey, ¿quién es que ha hablado tan mal de mi orden? Y tal y cual. Le voy a denunciar si no retiran ustedes eso o hacen una rectificación, ¿no? Entonces me llamó el director de Época y me dijo: ¿qué hacemos, Amadeo? ¿Qué hacemos? Y yo: que denuncie, nos divertiremos mucho. Que denuncie. Evidentemente no pasa nada, ¿no? Pero digo esto porque están detrás siempre, ¿no? Acechando a ver qué pasa, ¿no? Y si hay alguien que puede... pues digo, es un río repleto de pirañas. Las órdenes falsas afirman su antigüedad sin ningún tipo de base, pretendiendo a veces remontarse a antiguas órdenes de caballería que en algún momento de la historia pudieran haber tenido existencia real. Las autoproclamadas, por su parte, no han sido establecidas por un monarca o jefe de Estado legítimo. Muchas de ellas son de reciente creación. Mientras que todas las órdenes falsas son autoproclamadas, no todas las autoproclamadas son falsas. En ocasiones, la Santa Sede sale al paso de sedicentes órdenes que no son sino clubes de poca monta. Recordemos el caso de la Orden del Temple, completamente suprimida por el Papa en el siglo XIV. Así, el 21 de mayo de 2006, la Secretaría de Estado del Vaticano remitió un escrito a todas las misiones diplomáticas acreditadas ante la Santa Sede, señalando, y abro comillas: como es sabido, la antigua Orden del Temple fue suprimida por el pontífice Clemente V y nunca fue restaurada por ningún otro sucesor suyo. Aquí ven ustedes cómo digamos, los bienes, o intento reflejar en ese esquema, cómo los bienes de la Orden del Temple se repartieron entre otras órdenes de caballería todavía existentes a día de hoy. Si bien la Orden de Cristo de Portugal es una orden prácticamente que no se concede. Sin embargo, en España y en otros muchos países surgen cada día 2, 3, 4 o 5.000 caballeros del Temple que organizan ceremonias, a veces incluso en templos católicos, gracias a la ignorancia o la dejadez de algunos miembros de la jerarquía eclesiástica que no se preocupan de averiguar la legitimidad de supuestas órdenes que les reclaman hospitalidad y amparo. He visto algunas veces, me recuerdo por ejemplo, en Zamora, por poner un caso, en la Catedral de Zamora, nada menos, la maravillosa Catedral de Zamora, pues una ceremonia de la Orden del Temple, ¿no? Autorizada, imagino, por pues el obispo de Zamora, o por el deán de la catedral, o por quien fuere que la haya autorizado. Bizancio y sus caídos oropeles ha sido también inspiración para algunos que han pretendido pertenecer a imperiales linajes y ser grandes maestres de órdenes. Aquí ven ustedes justamente la bula Vox in Excelso de Clemente V, donde expresa esta abolición, pues, hace esta abolición de la Orden del Temple, ¿no? Y aquí ven algunas fotografías de algunas de estas reuniones de caballeros del Temple. Pues como digo, Bizancio también es inspiración para algunos casos de este tipo. Uno de los casos más conocidos es el de la Orden de San Eugenio de Trebizonda, la imperial Orden Bizantina de San Eugenio de Trebizonda, porque claro, tiene que ser largo el nombre para que parezca más auténtico. Encabezada por un sedicente príncipe bizantino que afirmaba ser del linaje de los Láscaris Comneno. Aquí ven ustedes a esta persona, Juan Arcadio Láscaris Comneno, en un acto en Barcelona. Otra orden de su casa, entre comillas, es la Orden de San Constantino el Grande y de Santa Elena. Aquí le vemos también con la princesa María Isabel y el escudo. Detrás ven ustedes acolada la cruz justamente de San Eugenio de Trebizonda, de esta orden tan curiosa.
Bien, el actual gran maestre supuestamente es Su Alteza Imperial el príncipe Eugenio III Láscaris Comneno. Adornan sus documentos con palabras como toparquías y exarcados, que en su misterioso significado parecen encerrar brillos de ancestrales pompas imperiales. Aquí ven ustedes, por ejemplo, a otro miembro de esta dinastía, entre comillas, que es el doctor Teodoro Láscaris Comneno, profesor titular de la Universidad de Carabobo en Venezuela, y ven ustedes un estudio histórico-jurídico de las órdenes caballerescas independientes, nada más y nada menos que escrito por este personaje, ¿no? Y aquí vemos a otra princesa, Láscaris Comneno, acompañada de la bandera o del pendón de la Orden de San Constantino el Grande y Santa Elena, esta orden también de esta casa imperial bizantina. Por ejemplo, el 13 de noviembre de 1999, y ayer justamente me dedicaba para diversión mía en ver en YouTube, que es muy útil para muchas cosas, una ceremonia de esta Orden de San Eugenio de Trebizonda en nada menos que en la capilla de la Capitanía General de Valencia. Entonces yo me pregunto, ¿cómo es posible que el capitán general de Valencia, en aquel momento, ¿no?, haya autorizado? No lo sabe. No saben lo que autorizan ni dónde entran las personas. Bien, bueno, pues veía, como digo, el 13 de noviembre del 99 se celebró en la iglesia de la Capitanía General de Valencia un acto de investidura de caballeros de la Orden Bizantina de San Eugenio. En la comida de celebración, el supuesto príncipe Juan Arcadio Láscaris Comneno dio cuenta de la enorme cantidad de actos que por todo el mundo celebra esta orden. Era impresionante la lista de ceremonias, actos, etcétera, que se hacían en todo el mundo. La Comisión de Órdenes del Tercer Congreso Internacional de Genealogía y Heráldica, celebrado en Madrid en octubre de 1955, ya declaró a los Lascors, alias Láscaris Comneno, indignos como traficantes de títulos y condecoraciones falsas de pertenecer a asociaciones, academias o institutos científicos. El actor cómico napolitano Totò, quizás ustedes se acordarán de Totò, ¿no? Me acuerdo, era muy gracioso con su nariz, ¿no? Y, bueno, hijo ilegítimo del marqués Giuseppe de Curtis y adoptado antes por el marqués Francesco Gagliardi Focas, sería más comneno y más príncipe bizantino que los aragoneses Lascors. Naturalmente, muchas órdenes falsas están fundadas por supuestos príncipes, jefes truchos de casas reales inexistentes con delirantes e interminables títulos que pretenden impresionar a incautos. Otras veces hacen gran maestre o soberano de estas órdenes a algún miembro de auténticas familias ilustres, que ve halagada su vanidad y compensada su mediocre historia profesional o personal al verse propuesto para ocupar tan alta responsabilidad. Algunas veces los falsos príncipes consiguen dar la campanada admitiendo en sus órdenes a personas populares o famosas. Bueno, aquí vemos algunos documentos de San Eugenio de Trebizonda. Por ejemplo, la participación de boda de la princesa hija de Juan Arcadio Láscaris Comneno. Aquí la vemos, por ejemplo, este es el comunicado que ella emitió cuando su padre falleció en el año 2013, ¿no? Y comunicó y firma, como ustedes ven, con grafía griega. Bien, pues esta foto es muy interesante. Como digo, algunas veces los falsos príncipes consiguen dar la campanada admitiendo en sus órdenes a personas populares o famosas. Hace un tiempo, en un congreso de genealogía que se celebró en 1998 en Turín, al que varios de los presentes aquí estaban, es un congreso que se celebró, como digo, muy bonito en Turín, y luego hubo una gran cena en el palacio, en la Palacina di Caccia di Stupinici, que es el palacio de caza de los Saboya en Turín. Pues me sentaron al lado de este señor, que está aquí, que ponía aquí un letrerito, ¿no?, que decía Su Alteza Serenísima, perdón, mejor me olvidé para este tratamiento, Su Alteza Serenísima, el príncipe Stefano Czernetich de Czerny. Bueno, pues este señor, al que vemos aquí, está, en fin, haciendo dama de una de sus órdenes falsas, nada menos que a Pamela Anderson. Ustedes ven a la actriz Pamela Anderson ahí arrodillada ante este personaje, ¿no? Y ven cómo le está haciendo dama de una de estas, y ella tan feliz, pues está encantada seguramente, ¿no?, de estar en esa ceremonia. Bien, como ustedes verán, en el frac
que no sé si se distingue bien, pero en el frac, este señor lleva, que por cierto es un señor que es periodista y se dedica a hacer publicaciones sobre lujo, yates, golf, gastronomía, grandes restaurantes, etc. Pues lleva una cruz que se parece a la gran cruz de la Orden Constantiniana de San Jorge, lleva una cruz que parece la cruz de Malta, y luego lleva otra cruz que pareciera o tiene similitudes a la cruz o a la placa de plata de la Orden al Mérito del Santo Sepulcro de Jerusalén. O sea, que como ustedes ven, bueno, yo no la veo de cerca, pero así, a bote pronto, eso es lo que me parece, ¿no? Bien. Uno de los casos más... Bueno, en el World Orders of Knighthood of Mary, Guy Starsainty, que es un grandísimo experto en la materia, da una lista de algunas de estas órdenes falsas. Jaininge de Borja, en sus Vanitas Vanitatum o el tráfico de condecoraciones fantásticas, Killingham en Ephemeral Decorations y en España el Marqués de Villarreal de Álava, el Barón de Gavín o Fernando García Mercadal, también se han ocupado de estos temas. Por supuesto, las falsas órdenes están ligadas con príncipes ficticios, como William I de Alabona Ostrogoth-Garam, Michael Stuart Albany, Francesco Amoroso Comneno Angelo Flavio Lascaris Paléologo de Aragona, nada menos, o Henry Vigo Aleramico Lascaris Paleologus, por citar solo algunos. Moverse en este enmarañado mundo es complicadísimo. Las órdenes falsas afirman su antigüedad sin base alguna, pretendiendo remontarse a órdenes de caballería que en algún momento pudieran haber tenido existencia real. Italia y sus antiguas familias también han sido objeto de mixtificación por parte de estos ventajistas. La orden militar del collar de Santa Ágata de Paternò usa el nombre de su antigua familia siciliana para repartir esa y otras órdenes como la de San Jorge y la doble corona, la de Jaime I de Aragón, la de Santa Isabel de Aragón o la de la Real Corona Baleárica o la de San Salvador de Aragón, todas ellas con relumbrantes cruces y medallas. Aquí vemos dos documentos, uno que es un documento del siglo XIX, donde habla de esta orden del Collare, patrimonio de la Serenísima y Real Casa de Paternò, y otro documento, este sí, el primero no lo tengo en mi biblioteca, pero el segundo sí, que son los estatutos generales de la militar orden del collar de Santa Ágata de Paternò. Y ustedes ven arriba un escudo que es el escudo de los Paternò, ¿no? Y sin ningún rubor lo utilizan, y aquí a la derecha ven el escudo de los Paternò Castello, que se supone que son los grandes maestres de esta orden. Bien, la orden de Santa Ágata, bueno, perdón, aquí vemos el resto de la, digamos, falerística Paternò, ¿no? Castello, ¿no? Donde vemos esas órdenes que he mencionado antes, incluso tienen la versión en miniatura porque, claro, evidentemente pues hay que llevarla en otras ocasiones solamente. Bien, entonces la orden, como digo, fue fundada tras la Segunda Guerra Mundial por don Francesco Maria Paternò Castello, miembro de la noble familia siciliana de los Paternò Castello, duques de Carcacci, rama menor de los Paternò, cuyo jefe es el duque de Roccaramanna. Su gran maestre actual es su único hijo Roberto. Desciende por línea femenina de los Gatadauro, cuyo título de príncipes de Manuel, asumido impropiamente por él, había pasado a la familia Bonacorsi. Los jefes de las familias Paternò y Paternò Castello rechazaron tener nada que ver con esa orden, y un tío del fundador, Fray Ernesto Paternò Castello, lugarteniente del gran maestrazgo de la soberana orden militar de Malta, lo denunció en los años 50. Pues bien, Hispanoamérica no es ajena a estas alucinaciones nobiliarias. En Argentina existe una orden de Nuestra Señora, Santa María de Buenos Aires, encabezada por un individuo de apellido Gabaldá, que dice ser conde soberano de Gévaudan, y que, no contento con una sola, posee más órdenes como la dinástica de la Flor de Lis, la de la Santa Ampolla o la Real Orden de San Roque. Aquí ven en una ceremonia, el supuesto gran maestre es la persona que está en el centro y los demás pues son pues, los miembros de su familia, supongo, en sentido eclesiástico de la familia. Enrique Rubio, en su divertido libro Los chungos, los fules, no sé si ustedes lo han leído, publicado en Planeta, yo me divertí mucho en los años 80 leyendo este libro, es una maravilla, desenmascaró a una buena cantidad de timadores que otorgaban y usaban órdenes de fantasía. Todas ellas hablan de la tradición ecuestre y de la ayuda al necesitado, pero ni el uno ni la otra se suelen ver por ninguna parte, salvo que entendamos que el necesitado es el propio estafador.
Es importante controlar a este tipo de organizaciones, luchar contra ellas, disuadir a quienes pretenden entrar en ellas y, en definitiva, evitar que dañen a las verdaderas órdenes de caballería. En Italia, la ley de 3 de marzo de 1951, que creó la Orden del Mérito de la República, prohibió al mismo tiempo conferir honores, condecoraciones y distinciones caballerescas por parte de entes, asociaciones o particulares. Los contraventores se exponían a penas de cárcel de 6 meses a 2 años, además del pago de una cuantiosa multa, incluso si las supuestas órdenes habían sido conferidas en el extranjero. El Ministerio Italiano de Asuntos Exteriores publicó en 1953 una larga, aunque no exhaustiva, lista de esas órdenes ilegítimas, lista que se va actualizando y engrosando año tras año. La citada lista, que era anunciativa pero no exhaustiva, se actualiza de vez en cuando. En 1983, la revista Hidalguía, publicada por esta casa, la publicó entera. En ella se puede comprobar la existencia de una serie de leitmotivs en la creación de estas órdenes ficticias. Bueno, aquí ven a otro miembro de esta orden bonaria, ¿verdad? Por supuesto, los diplomas, hago hincapié en esto, los diplomas de las órdenes falsas suelen ser espléndidos en general, porque lo que pretenden, evidentemente, es, a base de, digamos, parafernalia, ¿verdad?, suplir la falsedad, o la falta, mejor dicho, de legitimidad. Aquí ven a otro miembro, autoproclamado gran maestre de esta orden. Son cosas que pueden ustedes encontrar en internet, o sea que no es que es fácil de encontrar, ellos mismos la publican y están encantados. Y luego, aquí ven ustedes, y esto es muy interesante porque lo hablaremos luego, enseguida, en cuanto acabe esta parte, se procuran generalmente eclesiásticos o pseudoeclesiásticos que les den un marchamo de legitimidad religiosa también a estas órdenes. Aquí ven, por ejemplo, a Johannes I, esto no sé lo que significa, pero en fin, arzobispo metropolita de Iberia y protoeparca del Cristo Reconciliador, gran exarca de la Sagrada Orden de los Querubines, arzobispo metropolita nombrado por etcétera, 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 etcétera. Bueno. Bien. La citada lista, como digo, sería una serie de leitmotiv en la creación de las ficticias. Aquí ven una ceremonia de esta orden bonaria, pero lo más curioso es una ceremonia que está hecha aquí en este país, en Castilla-La Mancha, y lo más curioso es que hay personas pues, del ejército español, como es por ejemplo un guardia civil, ¿no? Y es una pena, ¿no? Es una pena que existan personas que acudan a estas ceremonias. Bien, por ejemplo, vemos varias dedicadas a Constantino, como la Orden de la Federación Militar de Constantino, la Orden de Constantino de la Dinastía Focas, la Orden de San Constantino, en fin, no voy a citar la lista porque es larguísimo, pero vamos, Constantino fue inspiración, como ven ustedes, para muchísimas órdenes. Otra cosa recurrente es la Orden del Santo Sepulcro, claro está, ¿no? Jerusalén. Los que usan el nombre de esa histórica ciudad en sus sedicientes órdenes intentan confundir e imitar a la auténtica orden ecuestre del Santo Sepulcro de Jerusalén, cuyo gran maestre actual es el cardenal O'Brien, y que es una orden de subcolación pontificia. Ejemplo de ello es la Orden Ecuestre Militar de Jerusalén, o la Orden del Reino de Jerusalén, así como la Orden Militar Hospitalaria de Santiago de Jerusalén, o la Orden del Santo Sepulcro en Jerusalén, no de Jerusalén, pequeño detalle, como es el nombre de la auténtica. En párrafo aparte hablaré de las de San Juan de Jerusalén y similares, que si bien también usan el nombre de esa ciudad, se centran sobre todo en imitar o confundirse con la auténtica Orden de Malta. Por supuesto, Nuestra Señora y los santos son empleados con profusión en las denominaciones de estas órdenes de fantasía. Muchos de sus artífices imaginan que usar de este modo los nombres de la Virgen María o de quienes alcanzaron la corona de gloria les da cierta respetabilidad. San Andrés es ampliamente usado al efecto. Aquí vemos algunas órdenes de San Andrés, no lo voy a leer. Pero naturalmente lo es mucho más San Jorge, ¿no? Como, por cierto, es el patrono de la Universal de la Caballería, como ustedes saben, y la lista es larga, ¿eh? Aquí la reseño, no voy a leerla tampoco, pero es para que ustedes vean que existen muchas. Bien, la abolida Orden del Temple, antes citada, también ha tenido sus resucitadores. Y por cierto, en la citada lista podemos encontrar pues todos estos nombres, o sea que hay muchas órdenes del Temple falsas, como ven ustedes aquí en esta lista. Ahora bien, naturalmente la palma se la lleva la orden de San Juan Bautista o de San Juan de Jerusalén, asociado o no a la mágica palabra Malta.
Tenemos así la Orden de San Juan Bautista, la Orden de San Juan Bautista de América, la Orden de San Juan Bautista de Puerto Rico, en fin, tampoco he de citar. Dediqué un trabajo que se ha publicado ya sobre esta materia, y quien quiera abundar más en el tema puede hacerlo leyendo ese trabajo. En España se vive cierta permisividad en este sentido. Se derogaron ya los artículos del Código Penal que castigaban el uso indebido de títulos y de dignidades nobiliarias. Quiero recordar, no soy jurista, pero era en el 320 a 322 del Código Penal. Sobre ello escribió Carlos Parrilla en 1992. De ahí a que cualquiera se autotitule archipámpano de las Indias y empiece a repartir mercedes y condecoraciones, solo hay un paso. Hay países donde estas cosas se las toman en serio. En Inglaterra, en el año 2010, en enero de 2010, Roger Day, de 62 años, fue condenado a 60 horas de servicios comunitarios por quebrantar una ley militar de 1955 al lucir una imposible selección de medallas de guerra durante el desfile británico por los caídos en las dos guerras mundiales. Hace años, el divertido y mostachudo Franco Benvenuti Arbori di Gattina era un buen amigo mío, que es conde auténtico, en Italia, y vive en una magnífica casa sobre el lago de Viverone. Pues me contaba en esta casa que su abuelo, Mercurino Arborio, marqués de Gattinara, para burlarse de las falsas órdenes de caballería, había fundado una en 1974. Se llamaba la Ordine al Lato dei Cialtroni dell'Oca. O sea, más o menos que algo así como la Orden de la Oca, loca, ¿no? Y era curioso porque cuando el gran maestre de la orden, que era él, en este caso por herencia familiar, pues estaba en casa, pues tenía el pendón de la orden, que era una oca, ¿no? Una oca. Bueno, era en plan burla, pero él había hecho que todos los miembros de esta orden llevaran siempre un frac rojo, ¿eh? Y entonces el admitido a la orden, el que iba a ser admitido, el neófito en la orden, digamos, que normalmente se arrodilla, digamos, ante el gran maestre o ante quien fuera que le vaya a investir, caballero, pues era al revés. Era todos los antiguos caballeros de la Orden de la Oca, ¿no?, se arrodillaban ante el neófito ofreciéndole pleitesía, etc. Y esto ha tenido continuidad en el tiempo, y ustedes, si van ustedes a internet, todos ellos saben que es falso y lo proclaman como falso, pero se divierten mucho con estas cuestiones. Pues bien, el enorme prestigio de órdenes auténticas como la Orden de Malta, su larga historia, la pertenencia a ella de grandes personajes, de miembros de la más antigua nobleza, la encomiable y caritativa labor que realiza en todo el mundo, la elegancia, vistosidad y armonía de sus emblemas e insignias y otras muchas razones, han hecho que a lo largo de su andadura, y especialmente en las últimas centurias, hayan surgido por doquier personas y organizaciones que, utilizando estos emblemas, han querido aprovecharse de ese prestigio en provecho de sus organizaciones o de sus personas, en el peor de los casos. Así, muy a su pesar, la Orden de Malta ha inspirado a pícaros de toda ralea, la fundación por todo el mundo de supuestas ramas de la misma o de entes o asociaciones con similar denominación que, utilizando símbolos y nombres parecidos o semejantes a los de la verdadera Orden de Malta, intentan presentarse como legítimas y reconocidas órdenes de Malta o de San Juan, confundiendo al lego en la materia. De hecho, la citada Orden de Malta, con sede en Roma en Via Condotti 68, hay que decir esto para saber de qué estamos hablando, porque si no hay tal confusión, y estatus de Estado soberano con relaciones diplomáticas con más de 100 estados y organizaciones internacionales, está reconocida por las Naciones Unidas, y la Santa Sede posee una oficina especializada en el estudio de estas descaradas imitadoras. Y de hecho se dedican, hay personas en la Orden de Malta que se dedican específicamente al estudio de estas cuestiones. Existe un comité de las órdenes de San Juan, creado por la Orden de Malta y por las otras órdenes de San Juan reconocidas por la Orden de Malta, que son en principio 4, pero hay, en fin, en principio 4, en Suecia, Holanda, Inglaterra y Alemania, y que han realizado pues este trabajo, trabajo, digamos, Pero bueno, yo lo que quería llegar, aquí ven algunas de estas órdenes falsas de Malta, ven ustedes, por ejemplo, aquí al ya fallecido y llamado, bueno, se llamó de diversas formas a lo largo de su vida, pero vamos, Alexis d'Anjou es como se le conoce, pero fue Alexis d'Anjou Durazzo, Borbón Condé, Duque Durazzo, Romanov, en fin, muchas cosas más. Aquí ven cómo no tiene ningún reparo ni rubor en admitir la pleitesía de una persona mucho mayor que él, que le está besando la mano en una ceremonia, ¿verdad?, de su orden. Aquí ven otra orden falsa de Malta, una investidura bastante curiosa también, con
con padrino y todo, que le está poniendo la mano en el hombro, en neófito. Aquí ven a dos grandes maestres de estas órdenes falsas de Malta, al conde Luis Sherry Montaldo, príncipe gran maestre de la Soberana Orden de San Juan de Jerusalén, caballeros de Malta, o a este 75 gran maestre de la Orden de San Juan de Jerusalén, según él, ¿no? O estas otras, en fin, ceremonias, en fin. Aquí hay algunas más, pero no quiero. Pero bueno, yo ya para finalizar, y yo quería, digamos, hacer una especie de ejercicio de intentar definir cuáles son las características comunes a las órdenes falsas. Me parece que es lo que nos puede ser más útil, ¿no? Y entonces yo diría que una de las primeras características es el uso de denominaciones propias de verdaderas órdenes de caballería. Las órdenes ficticias de San Juan de Malta, por ejemplo, suelen emplear en sus largas y complejas denominaciones palabras que se emplean habitualmente en las auténticas órdenes de caballería. Esto trae como consecuencia una apariencia de verdad que confunde al lego y puede llevarle a pensar que está ante una auténtica orden. Por ejemplo, en el caso de esta orden, ¿no?, las palabras mágicas, digamos, son soberana, orden, San Juan, Jerusalén, hospitalarios, caballeros, Malta, lengua, gran maestre, lugarteniente, gran priorato o priorato, encomiendas, bailíos o grandes bailíos, gran canciller. Estos son todas palabras mágicas. Si uno las pone en su debido momento y mezcla de modo más adecuado, parece que es la verdadera. Otra característica, uso de denominaciones propias de otras órdenes, condecoraciones o corporaciones nobiliarias. Por otra parte, estas órdenes ficticias echan mano con frecuencia también de otros rimbombantes términos usados en otras órdenes, condecoraciones o corporaciones nobiliarias, creyendo que el brillo de tales palabras pueden iluminar sus oscuras instituciones. Entre ellas podemos encontrar las siguientes: imperial, real, dinástica, archicofradía, hereditarios, unión de descendientes, fraternidad, bizantina, son palabras útiles. Otra, uso de emblemas e insignias parecidos a los de las verdaderas órdenes. Es evidente que si se quiere imitar a una determinada orden o confundir haciendo pensar que se trata de la auténtica, es necesario utilizar los emblemas e insignias de estas. A veces los artífices de estas corporaciones modifican dichos emblemas o insignias con el objeto de defender que se trata de ramas diferentes, pero igualmente legítimas de la verdadera orden. En las imitadoras de la Orden de Malta, por ejemplo, la cruz blanca de 8 puntas se usa siempre, la corona real, las banderas y pendones, y son iguales generalmente, o al menos recuerdan de modo evidente, a los emblemas de la Orden de Malta o de las órdenes de San Juan. Esto, por cierto, ha supuesto que bastantes veces ha habido denuncias de la auténtica Orden de Malta a estas personas. En Estados Unidos ha habido varios procesos al respecto intentando defenderse de esta cuestión. Este asunto ha sido caballo de batalla de diversas órdenes auténticas, incluso en los tribunales de justicia, como digo. Bien, otra, pretensión de ser legítima sucesora de antiguas y verdaderas órdenes. Dentro de esta tónica de adulterio o artificio, muchas de estas órdenes pretenden ser las legítimas sucesoras de antiguas y verdaderas órdenes, y como tales se presentan combinando, como es habitual en este tipo de grupos, lo verdadero con lo falso, a sabiendas de que eso da una apariencia de verdad que puede lograr la adhesión de diversas personas. Otra cosa interesante, búsqueda de un patrono protector o gran maestre de la realeza auténtica o falsa. Esto es muy importante, ¿eh? Le llaman alto protector, cosas similares. Los grandes nombres impresionan a muchos. La realeza auténtica deslumbra y nos retrotrae a los tiempos en que coronas, cetros y capas de armiño eran aún llevados por los monarcas europeos. Si una orden ficticia desea darse marchamo de autenticidad, nada mejor que buscarse un príncipe verdadero, más o menos incauto o interesado, que preste su nombre y títulos para hacer brillar la opaca realidad de esos grupos. Durante mi investigación he encontrado los nombres de príncipes auténticos encabezando o protegiendo corporaciones de dudoso origen o de clara y ficticia génesis. Una verdadera pena, pues con ello desprestigian a su casa y confunden de un modo a veces irremediable. Entre ellos puedo citar al rey Pedro II de Yugoslavia, al príncipe Andrés de Yugoslavia, a la princesa Isabel de Yugoslavia, al gran duque Alejandro Mikhailovich de Rusia, al gran duque Andrés Vladimirovich de Rusia, al gran duque Vladimir Kirilovich de Rusia, al príncipe Pedro de Grecia y Dinamarca, al príncipe Sergio de Trubetskoy, o a un hijo del rey Carlos II de Rumanía, Mircea Carol de Hohenzollern-Sigmaringen, también conocido como Mircea Lambrino, por ejemplo. Pero a falta de príncipe auténtico que preste, aquí están los auténticos, su nombre a los artífices de estas corporaciones, no se detienen y se inventan elaboradas genealogías y altisonantes nombres, apellidos y títulos. De este modo podemos encontrar entre otros personajes que ustedes ven ahí. No los voy a leer porque sería... Es muy chusco leerlo, pero no lo voy a hacer.
Otra cosa importante, búsqueda de un alto protector espiritual auténtico o falsario. Muchas de estas supuestas órdenes procuran ligar sus actividades, así sea en apariencia, a alguna iglesia o religión, entendiendo que esta cobertura les da cierta respetabilidad y verosimilitud. Si miembros conspicuos de una iglesia les apoyan, significaría que sus labores son loables y ejemplificadoras, sirviendo de imán para algunas almas cándidas y erradas. Así, algunas de esas corporaciones los han apoyado clérigos como su santidad Alexis II, patriarca de Moscú y de todas las Rusias, su beatitud del metropolita Teodosio, primado de la iglesia ortodoxa en América y Canadá, etcétera, etcétera. Búsqueda de miembros de auténtica nobleza titulada que den un marchamo de supuesta autenticidad. Esto es muy importante. Buscarse algún título de verdad auténtico que ingrese en sus corporaciones. Muchos capitostes de órdenes falsas o ficticias o corporaciones supuestamente nobiliarias o caballerescas procuran atraer a sus filas a miembros de la auténtica nobleza. Tenemos diversos ejemplos, lamentablemente, en España. Fundación por parte de personas con identidades ficticias. Por supuesto, muchos de los fundadores o creadores de estas órdenes ficticias tienen también identidades ficticias. Generalmente utilizan apellidos rimbombantes y títulos de fantasía. Así, algunos son emperadores, otros reyes, príncipes, duques, marqueses, condes, varones y también patriarcas, arzobispos u obispos. Naturalmente también se irrogan tratamientos a los que no tienen derecho alguno, como por ejemplo Alteza Imperial Real, Alteza Real, Alteza Serenísima. Los menos ambiciosos no dudan en anteponer el dictado de Sir ante sus nombres, como si fueran varones británicos o caballeros de alguna de las órdenes del Reino Unido. Si uno profundiza un poco en el verdadero origen de estas personas, veremos en la mayoría de los casos gentes que nada tienen que ver con verdaderas genealogías nobiliarias y mucho menos reyes. Otra cosa que hacen, aprovechamiento de la confusión histórica o del desconocimiento de determinados episodios históricos. Por ejemplo, el más famoso es el episodio de la famosa pérdida de Malta por parte de la Orden de Malta y el protectorado de Pablo I de Rusia en esa época, en 1798. Pues bien, a río revuelto, ganancia de pescadores, y eso ha supuesto, y no voy a abundar en el tema, pues la creación o rehabilitación de varias órdenes. Distribución de grados según desembolso económico, esto es muy importante. O sea, si usted quiere ser Gran Cruz, apoquine, porque si no, no llega a Gran Cruz. Entonces, si usted quiere ser, si a usted no le importa ser un caballero común y corriente, pues entonces, pues nada, no tiene por qué pagar mucho. En la mayoría de las órdenes de caballería existe lo que se llama la tasa de pasaje, ustedes lo saben, o la cuota de ingreso, ¿no? Además de ciertas aportaciones periódicas obligatorias, sin excluir, por supuesto, donaciones voluntarias. La tasa de pasaje es una cantidad de dinero que se paga para ser admitido en ellas. Cuando en una orden el único requisito para obtener los grados más altos sea desembolsar una cantidad más alta de dinero, sospechemos. Generalmente las promociones de grado en las órdenes serias y auténticas se deben a méritos contraídos en relación con la propia orden u otros tan relevantes que merecen ser premiados con un upgrade. Pero además sospechemos también del destino de esos fondos. Teóricamente deberían emplearse en labores benéficas o filantrópicas cuando no caritativas, ya que, como hemos visto, se trata de corporaciones supuestamente de carácter más o menos religioso. Sin embargo, muy a menudo el destino de las aportaciones de sus miembros es poco transparente y en no pocas ocasiones manifiestamente delictuoso. Otra cosa interesante, existencia de tasas de pasaje negociables. Ustedes saben que si usted entra a la Orden de Malta o a la Orden de Santo Sepulcro, no es negociable la tasa de pasaje, es la que es. Bien, pues ahora en estas órdenes no. El colmo del propósito es cuando estas son negociables, como digo. Es algo inconcebible, pero en este tipo de órdenes ficticias existen casos en que es así, lo que da idea de su falta de seriedad. Se trata de tener el mayor número de adeptos, y si eso pasa por hacer una pequeña rebajilla en la tasa de pasaje o cuotas de ingreso, pues se hace, no pasa nada. Falta de unidad, escisiones y reunificaciones o fusiones múltiples. Las verdaderas órdenes suelen tener una historia complicada y rica, pero se guarda cierta unidad que enlaza sus actividades actuales con su origen, mantienen una cierta unidad de objetivos y procuran mantenerse fieles a los motivos fundacionales, o al menos al devenir histórico del que las caracteriza. Ninguna está exenta de vicisitudes y problemas, y especialmente cuando se trata de órdenes dinásticas, cuyos grandes maestres sean jefes de casas reales en exilio o no ejerciendo la plenitud del poder regio. Pero existe una cierta alineación que se mantiene en el tiempo. En este tipo de organizaciones que son pseudo-órdenes, sus miembros cambian con cierta frecuencia de una a otra, se enfadan, los echan, se van por su pie, fundan otras, se unifican con otras similares asociaciones, etcétera, etcétera. Ello hace francamente difícil seguir la pista tanto de las organizaciones como de sus miembros, bastante escurridizos para el investigador. Otra cosa, cambios frecuentes en la cabeza de la organización según los conflictos y vicisitudes internos. Por citar dos
órdenes internacionales, la Orden de Malta, pues cuando se muere o abdica el Gran Maestre, el Príncipe Gran Maestre, pues se elige a otro. En la Orden del Santo Sepulcro, pues el Papa pues nombrará al Gran Maestre, que es en este caso, como he dicho, el Cardenal Bryan. Eso está muy claro, en estas cosas no está claro. Los habituales conflictos y desagradables vicisitudes en este tipo de instituciones, en las que la vanidad y la ambición, cuando no la codicia, corren parejos con la falta de escrúpulos, causan a veces defenestraciones, dimisiones abruptas, enemistades irreconciliables y, en consecuencia, cambios más o menos frecuentes en la cabeza de la organización, con el consiguiente caos en la misma. Muchas veces las razones de estos cambios en la cabeza se resumen al afán por gozar de una figuración supuestamente prestigiosa que evidentemente solo puede impresionar a los simples. Otra, pertenencia de sus miembros a otras órdenes de fantasía, los coleccionistas, ¿no? Esto se sabe, ¿no? Los coleccionistas, la gente que quiere tener muchas chapas, ¿no? Bien, esto es una verdadera plaga, ¿no? Bien, no se contentan con ser miembros de una, sino que procuran ser miembros de muchas, ¿no? En fin, no voy a... A lo largo de mi labor de 10 años como viceautor general de la Orden de Constantino de San Jorge, he tenido, no sé si la suerte o la desgracia, de poder analizar algunos expedientes en los que se notaba un afán coleccionista de condecoraciones y órdenes muy evidente. Eso se pone de manifiesto, algunas veces falsas, ¿eh? Por supuesto fueron expedientes rechazados, como es lógico. Eso se pone de manifiesto del modo más grosero cuando los méritos del personaje son muy alejados de los grados obtenidos en órdenes verdaderas o falsas. Cambios frecuentes de sede, esto también se produce muy a menudo. Falta de objetivos humanitarios. Muchas de estas organizaciones carecen totalmente de fines humanitarios, o a veces lo que hacen es poner algún fin humanitario para disimular, ¿no? No, nosotros damos una limosnilla, no sé dónde. Falta de un real contenido religioso, ¿no? O, esto es muy importante, pretendido contenido ecuménico. Esto es muy interesante. El contenido ecuménico es interesante, ¿por qué? Porque cuanto más ecuménicos es, más adeptos se tienen, ¿no? Es decir, si uno solo acepta católicos romanos, pues no acepta luteranos, ni calvinistas, ni anglicanos, lo tiene crudo, porque no tendrá ingresillos. En cambio, si es ecuménico, ¿verdad?, pues muchos clientes tiene para su orden. Falta de requisitos nobiliarios para el ingreso. Esto es muy común, ¿no? No se piden requisitos nobiliarios habitualmente para el ingreso porque hay que demostrarlos. Utilización de medias verdades en el relato de sus historias. Intentos de lograr soberanía, siquiera ficticia, y uso de pasaportes falsos o venta de ellos. Hay casos, incluso de algunos que han comprado algún peñasco en algún territorio, en algún océano, diciendo que eso era pues un territorio soberano y que por tanto podían el rey o príncipe soberano del lugar podía conceder órdenes y condecoraciones y también pasaportes diplomáticos. Bien, ya finalizo. Ya dije al principio de mi charla que no es posible en este corto tiempo repasar tanto desatino, tanta falsedad, tanta vanidad, tanta ambición, tanta avaricia. Quedará para la versión escrita algo más de espacio para la reflexión. Pero basta decir que seamos siempre cautos a la hora de acercarnos a estas materias con afán estudioso y procuremos alejarnos como de la peste de estas organizaciones que tanto daño hacen a las verdaderas órdenes de caballería y corporaciones nobiliarias. Muchas gracias. Bueno, pues disponemos de minutos para preguntas o lo que se quiera, denuncias en este caso también, lo que quieran. ¿Aló? Sí, sí. O solo es porque te gusta estar así. No he visto que se haya referido a la llamada Orden Soberana de San Lázaro, que fue totalmente desmantelada por el Marqués de Villarreal de Álava, que recreó el Duque de Segovia y el Marqués de Cárdenas de San. El Duque de Sevilla, no de Segovia. ¿Perdona? El Duque de Sevilla, no de Segovia. El pobre Duque de Segovia no hizo eso. Hizo otras cosas. El Duque de Sevilla, sí. Sí. Pues esa orden, incluso el Vaticano la reconoce como totalmente falsa. Correcto. El Vaticano publica, como he dicho antes, y se publica en los observatorios romanos, justamente esa lista de órdenes no reconocidas o falsas, según el Vaticano, y dentro de esa lista ha aparecido, en diversas ocasiones, la Orden de San Lázaro de Jerusalén, la Orden Hospitalaria de San Lázaro de Jerusalén. La Orden de San Lázaro de Jerusalén fue unificada en el siglo XVI a la Orden de San Mauricio, Orden de la Casa de Saboya. Por tanto, voy a contar una anécdota siguiente, ya que usted me menciona este tema. Hace bastantes años, un amigo mío, debo decir, italiano,
me propuso ingresar en la Orden de San Lázaro de Jerusalén, ¿verdad? Y yo le dije, hombre, te agradezco mucho, Ricardo, esta invitación. Iba a ser la ceremonia en la Catedral de Milán, que nos recordaba, de Turín, ¿no? Y la iba a presidir el Duque de Sevilla, ¿no? Y entonces le dije, te agradezco muchísimo la invitación, es un honor. La única dificultad es que yo ya pertenezco a la Orden de San Lázaro, porque soy miembro de la Orden de San Mauricio y San Lázaro. Bueno, hasta hace poco existía. ¿Verdad? Entonces era imposible que yo, evidentemente, fuera traidor a esta cuestión y ingresara en una orden que, evidentemente, está en esa situación. Por otra parte, la Orden de San Lázaro también se unificó a la Orden del Monte Carmelo, en Francia. Y, de hecho, la Orden del Monte Carmelo se llama la Orden de San Lázaro y del Monte Carmelo. Es una orden que también ha sido rehabilitada en Francia y que también está siendo concedida por príncipes franceses de la Casa de Orleans. Yo me refiero a la recreada por el Duque de Sevilla, sí, claro. Que es la que no es reconocida, que se considera como falsa, y que hasta hace poco el Duque de Almazán seguía el Marqués de Almazán, bandas, avalorios, medallas, etcétera, etcétera. Sí. Marqués de Almazán, que si no me equivoco ha fallecido, ¿no? Pues fue hecho gran maestre de la Orden Hospitalaria de San Lázaro en Inglaterra, ¿no? Y bueno, pues lamentablemente, bueno, pues hay gente que entra en este tipo de corporaciones, ¿no? ¿Qué le voy a hacer? Es lo que... Se la vi, sí. Señor Duque. Yo no voy a hacer una pregunta, pero sí que me gustaría hacer una reflexión, ¿no? Que a lo mejor todos los que estamos aquí tenemos, entre comillas, parte de culpa, ¿no? Porque yo me pregunto qué instrumentos tenemos o tiene la administración para identificar cuál es una orden falsa de cuál no lo es, ¿no? Porque, como bien sabemos, hay muchísima desconocimiento por parte del alcalde de tal pueblo o el presidente de tal diputación o de cual comunidad autónoma, ¿no? Y llega una pseudo-orden de estas características. Si tiene, que la mitad no tiene, jefe de protocolo, mira un poquito en internet, ¿no? Como mucho, y eso sí tiene jefe de protocolo, ¿no? Mira, bueno, esto es la orden de Malta, no sé qué, bueno, mira, y no hace nada, absolutamente nada. El Estado o a quien corresponda, o las propias comunidades autónomas, a los que probablemente los que estamos aquí podríamos asesorar, ¿no? Deberían de tener instrumentos, recursos en los que figuraran todas estas órdenes o maestranzas o llamemos hermandades y iglesias inventadas que aparecen, en las que podamos saber la administración quién son y quién no son, ¿no? ¿Quién es quién? Sí, vamos, estoy de acuerdo contigo en la reflexión. Deberíamos ser más serios en esto y procurarnos procurar informar mejor, ¿no? Por ejemplo, la Orden de Malta tiene su comisión de cuáles son las órdenes de Malta que no... pero a nivel del Estado, de la comunidad autónoma, no tenemos ningún instrumento en el que podamos saber. O sea, no esperemos que... Sí, existe, como dice Manuel Pardovero, la Comisión Internacional para las Órdenes de Caballería, de la que forman parte pues, personas de esta casa y otras personas más, donde efectivamente hay y se publica una relación que nos llega habitualmente a través de Pier Felice de Ghiberti, finalmente, ¿verdad? Una relación donde están todas las órdenes, de alguna manera, no órdenes, digamos, estatales actualmente concedidas por los estados, sino órdenes dinásticas que se consideran órdenes auténticas, digamos así. No lista las falsas, sino que lista las auténticas, ¿no? Y bueno, es una forma, digamos, de tener esa información, pero lamentablemente el problema es del gran público. El gran público es fácilmente, digamos, engañable porque no se ocupa de estas cosas, no tiene por qué. Y cuando pues, le presentan con lacitos y cosas muy brillantes
este tipo de cosas es fácilmente, digamos, cae fácilmente en el engaño, ¿no? Es muy complejo. Yo creo que es un problema de difícil resolución, sinceramente. A lo mejor incluso esa comisión internacional podría hacer que llegara a la administración esos listados. En nuestro país tenemos, y concretamente en Madrid, en nuestro país tenemos una Real Academia, que es a la que pertenecemos varios de los aquí presentes, ¿no? Que podría perfectamente, como institución de derecho público que es, de la Comunidad de Madrid, pues dictaminar este tipo de cosas, ¿eh? Es decir, si es que se nos preguntara, evidentemente, ¿no? Lo podríamos hacer perfectamente. Lo que te iba a comentar es que a la administración no le interesa lo más mínimo. Yo creo que sí. Como a la administración no le interesa este problema, pues naturalmente no pone los medios para ordenarlo, o por lo menos ordenarlo. Ahora, hecho cierto es que surgen constantemente corporaciones, no las quiero llamar falsas, pero vamos, sí un poco de fantasía. Sí. Has hablado de maestranzas, pues aparecen maestranzas, aparecen órdenes de caballería, aparecen constantemente. A la gente le gusta mucho ser presidente de algo. Y constantemente Y entonces, público, además, si uno no es presidente de una maestranza auténtica, de las 5 que hay, pues te inventas una y eres presidente. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. No hay ninguna limitación, hombre, más que la inquietud que aquí se está planteando, pues por unos cuantos interesados en el tema. Pero la prueba la tienes en que todas esas corporaciones que nacen constantemente de fantasía tienen muchos clientes, que pagan mucho dinero por ingresar en cosas que no tienen ninguna antigüedad. Hace pocos años, y ahora escucho a Luis Valle Bernabé Marqués de Casa Real la pregunta, pero hace unos meses yo escribo habitualmente en La Razón, algunos de ustedes lo saben, y yo tenía mi columna en La Razón, y leo mi columna, doy la vuelta a la página y yo, sorpresa, veo a una persona, digamos, de la jet set española, vamos a llamarle así, que escribe en el periódico que estaba siendo admitida en una orden de Malta falsa. Había una foto de ella arrodillada en una ceremonia espléndida en Malta, además, nada menos, en la isla de Malta, y estaba siendo admitida. Y yo estuve por llamar a Paco Maruena y decirle: oye, Paco, por lo menos no me pongas en la misma página, o sea, o en el mismo lado, colócame en otro lado, por favor. No, pero claro, es que son fácilmente, si uno no averigua un poquito y no sabe estas cosas, uno pues le engañan con facilidad. Pero quizá lo más sorprendente, no voy a preguntar nada, quizá lo más sorprendente sea los obispos, que debían de saber de órdenes militares, religiosas, y lo más sorprendente es también militares de altísima graduación, Sí. porque, hombre, eso no es gente normal en ese sentido. Hablando de militares, el otro día estaba yo en la iglesia catedral castrense, calle de Sacramento número 11. Fui a ver al canciller y entro por el pasillo y veo unas metopas ahí colgadas, típico de un lugar militar, y veo una metopa de la Orden del Temple de Jerusalén. Y le digo a quien tenía que decírselo, digo: oye, perdona, pero es que esto, retirarlo de aquí ya. ¿Qué es esto? No, nos lo han regalado y tal y cual. ¿Cómo se te regalan el oro y el moro? ¿Cómo puedes colgar eso ahí? Esto es una institución del Estado, es del Ejército Español, o sea, del Estado. Y por tanto no puedes colocar eso ahí. Bueno, no te hacen caso. O sea, no lo sé, lo habrán debido quitar, pero es muy difícil que te hagan caso, porque cuando venden la forma tan bien adornada, la cosa tan bien adornada, que a veces es muy complejo en fin, luchar contra eso. Bien, bueno, primero felicitarte, un magnífico trabajo, has trabajado bien y demuestras un gran conocimiento del panorama un tanto complejo de las órdenes de caballería. Yo quería poner ahora un ejemplo de órdenes que no son falsas, pero son órdenes aprovechadas. Yo diría casi, si me perdonáis, una expresión coloquial, gorronas. La Orden de Caballería del Santo Sepulcro de Jerusalén, a la cual pertenezco, como también muchos de los aquí presentes, tenemos dos casos que nos están sentando como un grano.
Una de ellas es la sedicente Orden de Caballeros de Santo Sepulcro de Toledo. Oficialmente es una cofradía, pero usan el mismo hábito casi que nosotros. Guardia del Arzobispo de Toledo. Sí, señor. Y cuando muere un caballero, viene la esquela en el ABC, caballero noble de la Orden de Caballería de Santo Sepulcro. Mentira, es una cofradía que se llama orden. La segunda es una nueva que usan la misma cruz paté, pero sin las 4 cruces. Con pequeñas variantes, que para el que no es experto, claro, las confunde. Sí. Y ahora nos ha salido otra, la Orden del Santo Sepulcro de San Juan de Dios en Granada. Toma ya. Se come lo de San Juan de Dios. Esta no la conocía. Orden del Santo Sepulcro de Granada. Esta no la conocía. Es una cofradía, pero es aprovechada. Utiliza un nombre que no la corresponde. Por supuesto, con el apoyo del obispo o el cardenal de turno. Una cosa similar a lo que tú cuentas, Luis, es una orden, una cofradía que se llama la Cofradía de San Juan Bautista y San Juan Evangelista de los Caballeros de Malta de Catanzaro en Italia. Pero esta cofradía, que tiene el apoyo del arzobispo de Barcelona y que celebra sus actos en Barcelona y que tienen una iglesia estupenda en Catanzaro, que es un lugar en el sur de Italia, ¿no? Estupendo. Pero claro, usan las cruces de Malta, usan solamente la variación es que la cinta va a ser negra y roja, pero vamos, y algunas variantes más, pero vamos, y tienen un escusón ahí en la cruz, pero vamos, confunde mucho, porque claro, al final, caballeros de Malta honorarios. Entonces, la gente piensa que son caballeros de Malta, ¿no? Y eso está ocurriendo desde hace muchos años, y sucede. Y es como dice el Marqués de Casagal, son granos que nos salen y son diferentes. Inclusive a la Orden de Santiago también le ha salido grano. Claro. Hay una orden que se fundó hace años, Orden del Camino de Santiago, sí. que llevaban un manto de peregrino y un gran gorro de peregrino con una velera. Sí. Han quitado el manto, han quitado el gorro, se han hecho un uniforme y se llaman Orden de Caballero de Santiago. Y aparecen en su página web como los legítimos herederos de la antigua Orden de Santiago, olvidando que ya existe en España una Real Orden de Santiago. Claro. Hay otra cofradía de Santiago que se llama la Archicofradía del glorioso apóstol Santiago, que está en Santiago de Compostela, que es una archicofradía religiosa, a la cual mi padre pertenecía, por cierto, como gallego que era. Y bueno, pero es una archicofradía, no es ninguna orden, Entonces, claro, pero si uno confunde los términos, igual de la archicofradía dice, pues, orden y tal, de Santiago, tal, en fin, el confundir es fácil si el que escucha pues no conoce el tema. La orden del Camino de Santiago es que además el birrete es exactamente igual al de caballeros de la Orden Militar de Santiago. Sucede también una cosa curiosa, Luis, que existe una orden en Portugal auténtica, que es además estatal, que es la Orden de Santiago de la Espada, en Portugal, y hay algunas personas que pretenden en España, teniendo esa orden, que son caballeros de Santiago y utilizan la Cruz de Santiago en el chaqué español, ¿no? Español, o sea, en español, haciendo ver o pretendiendo, ¿verdad?, que son caballeros de Santiago, ¿verdad? Esto lo sabemos todos y lo hemos visto, en fin. Bueno, pues si no hay ninguna intervención más, continuamos con otras ponencias. Muchas gracias. Muchas gracias.